¿Qué significa nacer de nuevo? Jesucristo explicó que nadie vería o entraría al reino de Dios a menos que naciera de nuevo, como dice Juan 3 del 3 al 5. Esta analogía es muy importante, porque ser parte del reino de Dios es el propósito de la vida humana. La entrada en el reino de Dios es el don que Dios les dará a sus siervos fieles cuando Jesús regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nicodemo, un líder religioso de la época de Cristo, vino en secreto delante de Jesús y reconoció que sus enseñanzas y ministerio debían provenir de Dios. Tal vez él estaba admitiendo aún que Jesús era el Mesías tan largamente anticipado que traería el reino de Dios. Pero Nicodemo, como muchos de la época, malentendió el plan de Dios. Ellos imaginaban que el Mesías vendría como un héroe conquistador para liberar a sus conciudadanos físicos de su subyugación al imperio romano. Para corregir el malentendido de Nicodemo, Jesús le dijo que las personas debían volver a nacer espiritualmente para entrar o ver el reino de Dios. Y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Finalmente, este renacimiento significa que aquellos que estén en el reino de Dios no serán ya seres físicos e imperfectos, sino seres espirituales. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este renacimiento, que conduce a la vida eterna en el reino de Dios, debe ser precedido por una renovación espiritual del ser humano. Involucra el proceso de cambio a nivel espiritual de nuestra antigua y natural y pecaminosa manera de vivir y de pensar, a una forma de vida que es como la de Jesucristo. Este proceso conlleva tiempo. El proceso de conversión. Este proceso de conversión también se compara con un nuevo nacimiento en la Biblia. Como cristianos, somos llamados ahora hijos de Dios, y se nos anima a que busquemos la leche pura de la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente. Este proceso de conversión no es solo una débil decisión emocional, requiere que una persona se arrepienta de sus pecados, sea bautizado en agua y reciba la presencia interior del Espíritu Santo de Dios, crezca en gracia y conocimiento de Dios y sea guiada por su ley justa. Al final de este proceso, la persona finalmente es cambiada a un ser espiritual inmortal, y así entrar al reino de Dios. En últimas, estas personas entonces han nacido de nuevo. El apóstol Pablo dijo que toda su vida de crecimiento y perseverancia ante las dificultades de la vida cristiana estaba dirigida hacia esa suprema meta: ser nacido de nuevo, entrar en el reino de Dios por medio de la resurrección a la gloria. Es el propósito definitivo de todo ser humano. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Él fijó el patrón, Él es el autor de nuestra salvación. Él fue resucitado a la gloria por el Padre y declarando Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquellos que sean fieles al llamado de Dios y nazcan de nuevo en el reino de Dios serán como Él en la resurrección. Al hablar de este maravilloso futuro en el que vamos a poder nacer de nuevo como hijos inmortales y glorificados de Dios, Pablo escribió: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortal.